Décima TV Comunicaciones presenta Temas y Gente. El matinal de Chiloé, un programa misceláneo, informativo, entretenido, divertido e interesante. Temas de conversación, música, modas, tendencias, información útil para usted. Noticias. Todo esto y algo más a partir de este instante en Temas y Gente, el matinal de Chiloé. Bienvenidos una vez más a Temas y Gente Regional, aquí desde la red Décima TV Comunicaciones. Es un agrado nuevamente estar junto a ustedes a través de los 5 canales de televisión de esta red, destacando la señal regional de Telefónica del Sur a través de la fibra óptica, canal 55, le sigue canal 8 Televisión Abierta en Castro, canal 9 Televisión Abierta en Ancud, canal 2 BTR y 52 INET. Si usted está detrás de alguno de estos canales de televisión, bienvenido y muchas gracias por la preferencia que usted nos da a la hora de elegir informarse. Hoy día amanecimos un poco erráticos, ¿y sabe por qué? Porque en la región de los lagos tuvimos una noche agitadísima producto de las condiciones climáticas. En Faro Corona marcó 185 kilómetros por hora las rachas de viento, algo impensado hace algunos años atrás, bordeando los 200 kilómetros casi. Se registró objetivamente con instrumentos en el sector de Faro Corona. Así que esto no es un llamado también, la naturaleza está cambiando, pero es un llamado para prevenir ciertas situaciones. La mayor cantidad de emergencias fueron voladuras de techos. Y quizás haya que pensar en cuando está bueno el tiempo, quizás hacer las correcciones necesarias a nuestras construcciones, sobre todo a las techumbres, para poder afrontar de mejor manera estas condiciones climáticas cada vez más adversas. Quizás pensar reemplazar los clavos por algún otro tipo de anclaje más, quizás más firme, ¿ya? Y por supuesto tomar las medidas preventivas del caso, porque cuando su techumbre vuela, también puede producir daños a terceros, no solamente a usted. Los bomberos, hoy día quiero rendirle un tremendo homenaje a bomberos y a la oficina de emergencia de la ilustre municipalidad de Ancud, porque han estado a la altura de esta gran emergencia, ¿ya? Sin lugar a dudas que mucha actividad por parte de la oficina de emergencia, con un alto protagonismo de los bomberos, y ya sabemos que los bomberos son pura vocación de servicio. Bueno, hoy día vamos a hablar de otro tema, hoy día vamos a hablar de educación. Qué interesante tener un espacio para hablar de educación. Y por lo interesante y por lo necesario que es hablar de educación, vamos a designar un día específico de la semana en un ciclo de temas a la educación. Por lo tanto, los días martes vamos a hablar de educación. Así como la salud es importante, la educación también es importante, es necesario y siempre hay algo que decir allí cuando hablamos de educación. Para hablar de educación hemos invitado a dos personas que representan a la educación municipalizada en la comuna de Ancud. Nos acompaña Teresita Paredes, directora del área de educación de la Corporación de Educación de Ancud, Corporación de Educación Municipal de Ancud. Bienvenida, Teresita Paredes. Muchas gracias, Claudio. Bueno, en una nueva etapa y en una nueva función aquí presente y a conversar todo el tema que nos interesa hoy día, que netamente lo que tú dijiste es educación. ¿Algo que te apasiona? Sí, notablemente. Antes te vimos en este estudio, pero te vimos un poco más alterado muchas veces. En otra área, que En el área gremial. Igual relacionado con la educación, pero en la parte gremial. Y ahora te veo más tranquila. No lo desconozco para nada porque uno aprende mucho en esas instancias. Absolutamente, nos parece que así es. Y por supuesto está aquí don Jorge Uribe, secretario general de la Corporación Municipal de Ancud. Bienvenido, don Jorge. Muchas gracias, Claudio. Un gusto estar acompañándolo en esta mañana para hablar de educación. Y también la idea, ¿no es cierto?, es poder
conversar también posteriormente en otros temas más específicos que tienen que ver con el desarrollo de la educación en nuestra comuna. Así que un gusto estar acá y a tus órdenes para que podamos conversar respecto a los temas que le interesa a nuestros apoderados, a nuestros estudiantes, a la comunidad en general. Bueno, cuando hablamos de educación, cuando ponemos el tema sobre la mesa, se abren un abanico de subtemas, ¿ya? Que dicen relación con esto que sin lugar a dudas es preocupación de mucha gente. ¿Cómo y dónde endosamos esta tremenda responsabilidad de la formación académica de nuestros hijos? Y bueno, aquí la educación pública, la educación municipal tiene mucho que decir al respecto. Después vamos a hablar del tema que las condiciones que se heredó la educación en la comuna de Ancud. Hemos hablado aquí como 2 horas con el alcalde de la comuna de Ancud y la verdad que estaba bastante preocupado el hombre la última vez. Estaba bastante preocupado, me decía, porque hay que salir a conseguir recursos. ¿Pueden quebrar las corporaciones? O sea, técnicamente no se ha visto, en el país no he conocido ningún caso de quiebre por ser un servicio público. Por ser un servicio público, claro, habría que, de todas maneras, poder ayudar por parte del Estado. Pero en la realidad, financieramente hay varias, y entre eso puedo decir que Ancud podría estar, si fuera una empresa privada, estaría quebradísima. Estaría quebradísima. Sí, absolutamente. Obviamente que como es un servicio público no se puede dejar de prestar ese servicio público, pero desde el punto de vista financiero la verdad es que la situación de nuestra corporación es muy crítica, es difícil. Ya conversaremos sobre ese tema. Vamos a hablar de ese, bueno, ahí tenemos que estirar un programa completo porque la ciudadanía tiene derecho a saber. Obvio. ¿Ya? Porque bueno, la memoria es frágil y eso es algo objetivo. Muchos pueden pensar en un par de meses más que estos problemas se están originando en esta administración. Y para ser justo con la verdad, este es un problema absolutamente heredado, ¿ya? Y que se va a incrementar porque aparte de heredar una deuda tremenda, hay también gastos tremendos mes a mes para mantener la educación. Entonces hay que hilar fino y destinar un programa quizás completo para hablar de ese tema y fundamentalmente para saber cuál es la hoja de ruta para salir de ese problema que sabemos, estamos conscientes en virtud de lo que sabemos que es difícil. Ahí tenemos que comprometernos todos, pero nosotros aquí en Ancud más que apoyo moral no podemos dar. Aquí hay que involucrar a las autoridades de nivel central también para que vengan a ayudar de alguna manera. Pero ¿cómo podemos ayudar informándonos nosotros? ¿Cuáles son las ventajas respecto a la oferta, por decirlo de alguna manera, empleando un término financiero, la oferta de posibilidades educacionales que tiene la comuna? ¿Cuáles son las fortalezas que tiene el sistema público de educación, en este caso la educación municipalizada? Mira, yo creo que nosotros tenemos como educación pública un abanico de oferta, también por la cantidad de establecimientos que tenemos con distintos sellos. Hoy día se habla de los sellos educativos, que son la identidad de cada establecimiento. Hoy día, a diferencia quizás de la educación que recibimos nosotros en nuestra época, ya hace un par de años, ¿cierto? Hoy día existen muchos apoyos hacia los estudiantes para mejorar la calidad de los aprendizajes. Tenemos equipos multidisciplinarios, ¿no es cierto?, con distintos profesionales, especialistas en sus áreas que llevan cierto su quehacer al aula, a la escuela, al apoyo al profesor y al estudiante para mejorar esos aprendizajes. Creo que eso es una gran ventaja. Tenemos distintos profesionales como hoy día psicólogos, asistente social, fonoaudiólogo, terapeuta en algunos casos, que van directamente en apoyo a nuestros estudiantes y especialmente al trabajo de los profesores también en el aula. Hoy hay mucha preocupación de un apoyo más integral del alumno. Nosotros no tuvimos ese apoyo, ¿eh? Así es. De hecho, el mismo profesor era el psicólogo. Así es. Y no siempre las terapias eran muy... A lo mejor más efectivas. Probablemente altamente efectivas. Claro.
Y si no superaban la terapia con el profesor, tenías que pasar a la otra terapia en la casa. Sí. Era mejor arreglar el problema con Sí. el profesor o la profesora. Sí. Teresita, bueno, sin lugar a dudas que lo que menciona Jorge, vemos una cantidad de profesionales trabajando en función del alumno que llama la atención. ¿Qué se busca con todos estos profesionales, digamos? Porque en realidad, si esto se tuviera que pagar, decíamos nosotros hace algunos días, sería muy cara esta educación. Ujú. Con un psicólogo, con Así es. quizás en algunas áreas con kinesiólogo, con profesionales especiales para casos especiales también. ¿Cómo se siente ese alumno en este ambiente, este alumno municipal? Porque se ha hablado mucho del nivel de satisfacción que hay Sí. de parte de los apoderados en los particulares y particulares subvencionados. Sí. Pero ¿qué pasa con toda esta red de apoyo que tiene este alumno en el sistema municipal? A ver, con toda esta red que hoy día es para nosotros un beneficio que tengan los alumnos y también aliviana mucho el bolsillo del apoderado, del papá, hay que dejar en claro que específicamente está abocado a los trabajos, al trabajo que debe hacerse con los niños con necesidad educativa especial, que son los proyectos de integración. Pero también, como tienen horario en los diferentes establecimientos, estos equipos, ¿cierto? También trabajan con otros alumnos que necesitan también, ¿cierto? A lo mejor un apoyo psicológico, kinesiológico, etcétera, etcétera. También está abocado a eso. No quiere decir que solamente sea exclusivo de un grupo. Está a disposición de cómo se organiza dentro del establecimiento alguna otra necesidad que pueda el alumno también ser parte de esto, y allí el apoderado debería recibirlo de buena manera, porque en el fondo todas estas redes que están dentro de las unidades educativas son para mejorar la calidad de vida del alumno y por ende sus aprendizajes. Por lo tanto, como tú dices, hoy día sabemos que una hora profesional, ¿cierto?, en forma privada es muy cara, pero hoy día se absorbe. Ya nuestro sistema educativo absorbe eso porque tienen contratos vigentes, por lo tanto hay que aprovecharlo. Y a veces no siempre se da eso. Okay. ¿Ya? Oye, pero dentro de la oferta educativa, no todo es igual en todos los establecimientos No, educacionales, porque absolutamente. tengo entendido que algunos, por algún motivo, tienen su sello. Así Sí. es. Sí, estamos hablando de la escuela en Coñimó, por ejemplo, Sí. que tiene Ah, un sello. intercultural. Aquí la escuela anexa tiene otro sello. sello. Es como que van Sí. buscando, ¿cómo van buscando esa identidad y cómo logran mantenerla en los establecimientos educacionales a través del tiempo para que no sea toda la misma igual. oferta educativa? Bueno, en general hoy día está acuñado ya el tema de los sellos educativos, que en el fondo tiene que ver con la identidad de cada establecimiento. Ellos tienen libertad para Ellos tienen libertad. establecimiento para Sí. trabajar en algunas áreas. Así es. Ok. Ellos tienen la libertad como comunidad educativa. Obviamente tiene que obedecer a un consenso de la comunidad educativa, qué es lo que lo identifica. Y eso tiene que ser declarado en instrumentos como el proyecto de mejoramiento educativo, ¿no es cierto? Donde está declarado cuál es el sello del establecimiento. Está declarado. Sí, ellos tienen que Ya, tenerlo. perfecto. Es más, dentro de su misión y su visión de cada establecimiento, de su proyecto educativo institucional, cada escuela tiene un proyecto educativo. Ya. Y dentro del proyecto educativo es como lo macro de la escuela, ¿cierto? Y el proyecto de mejoramiento educativo es el plan operacional del proyecto educativo. Perfecto. ¿Cómo vamos a hacer lo que declaramos? ¿Cómo lo vamos a llevar a la práctica? ¿Ya? Entonces cada escuela va buscando su sello educativo. A veces puede ser más de uno, ¿ah? ¿Así? Claro, porque puede ser un establecimiento que intensifique, por ejemplo, las artes y el deporte, y ahí tiene dos sellos. No, ahí tiene dos sellos, exactamente. ¿Ya? Pero tiene que comprometerse a tiene- trabajar con ese sí, sello esa que línea. declaró. Claro, tiene que buscar Ok. su sello. Puede ser un área, puede ser también algo social. Cada escuela va buscando su Perfecto. identidad. Ahora, ¿ya? por ejemplo, si soy una familia que me interesa más lo intercultural, ahí que tendría como, ¿qué colegios, por ejemplo, Coñimó, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí. Si me interesa más lo ecológico, digamos. Ahí, Tenemos algunos que están Palomar. ¿Van en esa línea? trabajado con Sí. eso, Caulín, Caulín, Palomar, por Palomar. ejemplo,
Entonces Sol del así ya se le puede, Pacífico. Sol del Pacífico también, se les puede ir identificando de a poco. Se les va identificando. Sí, La sí. Nexa, por ejemplo. La Nexa, sí. Bueno, la Nexa yo vi personalmente que ellos tenían un fuerte compromiso con niños con capacidades diferentes. Sí, ¿Ya? sí. Hay toda una historia ahí. Así es. Qué sí. interesante. ¿Y qué pasa cuando llega un alumno con capacidades diferentes? Se ¿Lo acoge. derivan a usted a un colegio o lo reciben en el colegio que No, ellos hoy quieran día, ir? hoy día hay una ley de inclusión y no porque hoy día está instalada una ley de inclusión. Yo, la experiencia que he tenido en la Escuela Nexa fue uno de los establecimientos que trabajé últimamente. No puedes no matricular a un alumno, ¿cierto? Aunque tenga una capacidad diferente. Es parte del conjunto de la matrícula, por lo tanto, hay que abordar cuál es la problemática que puede tener o la necesidad que puede tener. Y en base a eso se hace un diagnóstico, ¿cierto? Y allí entran en juego los profesionales que hablamos delante. Ahí dentro entran los del equipo. profesionales. ya. Exacto. Perfecto. Ya y ahí se requieren ya especialistas. Sí, Así sí, es. sí. Incluso tenemos monitores o profesores hasta con lenguaje de señas, Sí, por también. ejemplo, de estudiantes que no tienen la capacidad auditiva y se requiere que haya alguien que lo apoye para que vaya entendiendo también el desarrollo de las clases. Ya tenemos varios casos En la de Escuela Pudeto sí, y en el Pudeto, Liceo Agrícola. sí, Ya tienen Lenguaje- docentes sí. preparados para Sí. comunicarse en lenguaje de Sí, señas. sí, con- o se contratan monitores Monitores. externos que tienen la habilidad competencias. del lenguaje de señas para que apoye a los estudiantes en su estadía en ese colegio. Ahora, obviamente que ese niño cuando egresa, y si no hay, se van rotando en distintos establecimientos los monitores, porque por supuesto. porque donde está la necesidad en Sí, realidad. exactamente. Claro. Bueno, durante mucho tiempo se habló, hay un eslogan que logró captar mucho alumnado en el sistema particular subvencionado, en el sistema particular, que es la educación personalizada. ¿Cómo ha ido modificándose esto en la educación pública? Hoy día se puede hablar ya de educación más personalizada en la educación municipal. Sí, la verdad es que a ver, me hace un poco de eco ese concepto si se acuñó en el Sí, fue ochentero, sistema particular noventero. subvencionado, Sí. porque la matrícula por curso era muy grande. Era muy grande, ¿cierto? Entonces, Había sobre 40, 45 difícil es alumnos. que tú puedas trabajar en forma personalizada con un universo así tan extenso. Hoy día sí se puede trabajar, o sea, si acaso nosotros vamos a nuestros establecimientos rurales donde la matrícula es más pequeña, hay escuelas que tienen más poquitos alumnos, netamente personalizado el trabajo que se hace pedagógico allí. ¿Ya? Ahí hay un concepto que cambió, ya evolucionó el tema. Totalmente. O sea, en algunos establecimientos casi exclusivamente un profesor para un alumno, porque igual tenemos 3 establecimientos que tienen un alumno. Ok. Por lo tanto, ahí es netamente personalizado. Bueno, también a nivel urbano, ¿cierto? Los cursos hoy día ya están más reducidos, ¿ya? Y se puede trabajar, ideal del profesor es no 40 alumnos. Claro, si vamos al concepto de lo que nos significa como subvención, sí, pues. Pero en el trabajo pedagógico dentro del aula, lo ideal de un profesor es menos cantidad de alumnos. Menos cantidad. Porque de alumnos. la entrega, el trabajo Ok. que se hace, el conocer al alumno, sus debilidades y sus fortalezas, allí se justificaría plenamente. Ok, o sea, hoy día sí podemos decir que ya se logró romper eso, Sí. digamos, que era imposible antes hablar de educación personalizada, porque la verdad es que habían muchos alumnos en la sala de clases. Sí. Pero yo hasta por ahí, porque yo estudié con hartos alumnos y Sí, por eso yo me iba a referir a eso. Igual se Yo creo aprendía. que es un tema también de análisis y de discusión pedagógica, sí. porque yo creo que por la experiencia que yo tengo, yo soy profesor de profesión, es un tema que es un factor importante, pero no es directamente proporcional. No es directamente a los resultados. No. Ya. Porque nosotros podemos tener casos en que tenemos cursos con pocos estudiantes. Cuando yo hablo de poco estamos hablando menos de 20, ¿no es cierto? Porque hoy día el promedio de los cursos está alrededor de los 30 alumnos. Entonces, en los colegios particulares subvencionados que tú mencionabas, que acuñaron este eslogan, yo creo que me atrevo a decir que la mayoría está por sobre el promedio de 30 alumnos por curso. Entonces, no sé si cabrá. Exactamente. Ahora, el tema de los resultados tiene que ver con varias variables, Ok. ya no necesariamente
es proporcional el número. ¿Es uno de los indicadores? Sí. ¿Influye? Sí. ¿Ya? Pero por ejemplo, también está el apoyo en la casa, ¿no es cierto? El interés, la expectativa que tenga el propio alumno y la familia. Entonces empiezan a haber otras variables, las condicionantes también de los niños, cómo están viviendo. Si un niño la noche o no durmió bien por distintas razones o no se ha alimentado en 2 o 3 días como corresponde, no le podemos pedir un rendimiento normal, po. O sea, todo depende, hay muchas variables que incluso la escuela no puede controlar. Hay variables, el estudiante lo tenemos en la escuela de las 8 de la mañana, en promedio hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4 de la tarde, Sí, más o menos. en promedio, porque depende un poco de su horario, algunos salen un poco antes, otros más tarde. Depende de los talleres que tenga y una serie de condicionantes, pero en promedio hasta las 4 más o menos. Pero finalmente su rendimiento depende de varias aristas. De varios otros factores. ¿Influye el tema del número de alumnos? Claro que sí, pero no es el único. Para que no nos quedemos con la idea con esa idea. Claro, hay una gama de variables. Por eso es que, como te digo, pueden haber ejemplos de promociones de cursos con pocos alumnos, pero el rendimiento a lo mejor no es bueno, y eso se debe a varias razones que son de análisis más pedagógico, digamos. O sea, acaba de mencionar esto de los alumnos que están hasta las 4 de la tarde. ¿Era necesaria la jornada escolar completa? Porque parece que trajo aparejado otras cositas que son indeseables. Por ejemplo, se adjudica hoy como factor al aumento de la obesidad infantil el tema de la jornada escolar completa. Hay una paradoja ahí en eso, ¿Ah? Cuando estudió, Jorge, con jornada escolar completa o la otra? La otra. Siendo bien de la antigua. La antigua, ya. Yo creo que, mira, el propósito cuando se creó la jornada escolar completa, creo que el propósito era bueno, primero que nada era hacer actividades extraacadémicas, ya, que tenían que ver con el desarrollo integral del joven, de la niña o el niño, que tiene que ver con su desarrollo más espiritual, deportivo, en distintas actividades que estén dentro de un marco regulado por la escuela. Pero lamentablemente con el tiempo eso se ha ido desvirtuando por la misma presión social en tener rendimientos académicos por sobre el desarrollo integral. Okay. Yo creo que ahí se ha perdido el equilibrio. Yo creo, por lo menos personalmente, y aquí hablo como profesor, de que tiene que haber un equilibrio en esto. No puede ser todo académico, todo estudiar asignaturas duras como matemáticas, lenguaje, más horas de lenguaje, más horas de matemática, y descuidando otras áreas que tienen que ver con el desarrollo de nuestros estudiantes. Porque yo, por lo menos, soy partidario de, por ejemplo, fui director también de un liceo. Por lo tanto, obviamente que uno lleva una impronta como profesional. Correcto. Y yo soy partidario de estimular otras áreas en los estudiantes, porque yo digo, ¿por qué no puede salir de una de nuestras escuelas o liceos un deportista destacado? ¿Por qué no puede salir un músico? ¿Por qué no puede salir un pintor? La única forma es incentivando a esas áreas. Claro. ¿Y cómo lo descubre? Es incentivando y estando atento a la habilidad y a la aptitud de a los talentos que tenemos. Bueno, han salido talentos porque usted Así tiene es, la orquesta. La orquesta salió, digamos, del sistema municipal, digamos. Así es. Pero eso hay que descubrirlo, hay que dar la oportunidad. Entonces, cuando no enfrascamos solamente en el resultado académico, que tampoco hay que descuidarlo, yo no estoy diciendo que nos vayamos al otro extremo, ¿ya? Cuando solamente nos centramos en el resultado, es que se produce la distorsión. Y sobre todo esto se ha dado con el CIMSE. Acuérdate que en un momento tuvimos un semáforo. Sí, correcto. ¿Ya? Yo creo que para mí fue lo más nefasto de clasificar a las escuelas en rojo, en verde, amarillo. Qué complicado eso. Fue complicado porque la presión social era tremenda.
¿Ya no es tema el CIMSE? Yo ¿O diría sigue que siendo un parámetro para yo muchos? diría que sigue siendo tema porque tema, digamos, pero ya es más un tema interno de la escuela. Sin embargo, evidentemente los apoderados tienen la información porque la información es pública. Y es el único parámetro que tenemos hoy día. El único parámetro. El único. Ya. O sea, Harto no cuestionado el parámetro. podemos, Porque sí, justamente ustedes fueron víctimas de la comparación en el momento del Sí. sistema público. Porque la medición que hacían, incluso los medios de comunicación, las comparaciones eran respecto al CIMSE. así es. Exacto. Algo bien tonto, entre paréntesis, porque al final el objetivo final es tener niños felices dentro del aula, ¿no? Y el CIMSE logró generaciones de niños estresados, Totalmente. porque el estrés se transmite. Es decir, el sostenedor estresaba a los profesores estresaban a los Y alumnos, lo peor es que conclusión, niños no felices. estigmatizar establecimientos. Y estigmatizaba Por establecimiento. lo tanto, provocó un absolutamente. daño en vez de ser algo favorable. ¿Ustedes no están en ese tema de la carrera por el CIMSE? ¿Son obligados de pronto a meterse dentro de la competencia? Mira, es que el CIMSE, vuelvo a decir, es el único parámetro que hoy día tenemos. No hay otro Ya. instrumento. El único Tam- instrumento que existe el para único que eso, existe. ok. Ni los municipios ni el magisterio hemos sido capaces de tener una alternativa que sea comparativa, que digamos, mira, aquí tenemos una alternativa. ¿Ya? Yo estoy hablando municipio a nivel nacional. ¿Ya? Ok. Por lo tanto, mientras no haya un parámetro distinto, tenemos que aceptar el CIMSE. Yo tampoco soy partidario de decir aquí no tengamos ningún parámetro de comparación. Yo creo que tenemos que compararnos con algo y tiene que ser entre nosotros mismos, y hoy día la única herramienta que existe es el CIMSE. Es la única herramienta que existe. Exacto. Hoy Ahora, día. tampoco se trata de prenderle velita al CIMSE, que todo sea CIMSE. Es parte de nuestro quehacer, tenemos que asumirlo como un parámetro, una medida, pero tiene que, creo yo, ir en su justa medida con las otras áreas de desarrollo. Estamos formando personas, estamos formando seres humanos que tienen espiritualidad, que tienen intereses, Exactamente. que tienen talento, que tienen habilidades, ya, que tienen que ser formados como personas integrales, ¿no es cierto? Y por último, darle la posibilidad de desarrollarse en nuestra área. ¿Cómo no va a ser? Bueno, a lo mejor no necesariamente tampoco podemos caer en el exitismo de querer tener solamente alumnos destacados en ciertas áreas. Porque mira, fíjate, yo soy un convencido. Si un alumno, una persona, aprende a tocar la guitarra en su colegio, aprende a tocar un violín, hoy día tenemos acceso a través de los proyectos a instrumentos que a lo mejor nosotros jamás tuvimos acceso, por ejemplo, instrumentos de viento como un saxo, un trombón, hay otro Claro, instrumento de claro. cuerda que nosotros no teníamos, lo veíamos en la foto, Exactamente. en los libros. Y la posibilidad de practicarlo era Era casi Remota. inalcanzable o irse por a Santiago, precio. a una academia privada. Exacto. Claro. Pero si hoy día un niño sale tocando cuarto medio y aprende a tocar el saxo, por ejemplo, que es un instrumento de mi punto de vista atractivo, Sí. es bonito y tiene un buen sonido, ¿cómo no se va a acordar algún día? Yo aprendí a tocar este instrumento en mi colegio con tal profesor, y obviamente que es significativo para esa persona. No necesariamente tiene que ser un músico de excelencia, pero ¿para qué le sirve? Para su vida. Hoy día la música está comprobado que las personas que practican algún tipo de instrumento o son deportistas en otra área del deporte, tienen que ser disciplinados, constantes, tienen que tener trabajo, porque de otra manera no pueden aprender. Exactamente. Entonces eso inevitablemente te lleva a desarrollar esas habilidades para tu vida, también para tu vida de estudiante y para tu futuro. O sea, por lo tanto, por lo menos yo soy un ferviente hincha y trato de incentivar que la formación sea integral. Y debe ser integral, debe ser integral por ese motivo, digamos. Ojalá que esto cambie, pero que el parámetro sea un poco diferente a esta gran competencia que se hizo en Chile entre todo tipo de establecimientos, donde el perjudicado fue el niño. Sí, así ¿Ya? es. Donde todo lo que tuviera que ver con CIMSE era lo importante, y ni siquiera importante el niño, Así es. sino los resultados. Es que ese número Ah. era importante para Ese el número era establecimiento. importante. Aunque Así después es. cuando... Fíjese que pasa algo bien curioso, que hemos sido padres, yo tengo hijas que ya están terminando la universidad, y claro, cuando llegas, respecto a esta competencia de establecimientos educacionales, resulta que cuando llegas a la universidad,
es casi irrelevante el tema. Mm. Porque entran otros parámetros, Sí, incluso la impronta que tengas para afrontar la vida, tu actitud para pasar situaciones difíciles, tiene mucho que ver con los resultados académicos después en la universidad. Y no necesariamente esta tremenda competencia que se generó, sobre todo entre los años 90 y el inicio del 2000, ¿cierto? Así es. Bien, respecto a la fortaleza, estábamos hablando de la fortaleza del sistema municipalizado. Bueno, sabemos que el alumno tiene la posibilidad de ser movilizado hacia en algunos casos, en los casos que corresponde hacia su colegio. Sí. ¿Ya? Por el tema social, digamos, es muy probable que muchos de los alumnos que egresen tengan derecho a becas para la universidad. Sí. También. La alimentación está prácticamente asegurada. Sí. ¿Ya? ¿Qué le falta entonces con todos estos elementos que son muy atractivos y dan mucha seguridad? ¿Qué le falta para empezar a recibir más cantidad de alumnos? ¿Qué ha pasado con el sistema? Porque evidentemente cuando uno empieza a ojear qué ofrece el sistema y se empieza a informar, se da cuenta que hay una serie de ventajas que debieran redundar en que el apoderado diga, oye, ¿sabes qué? El sistema municipal me conviene, me da garantías. ¿Qué ha pasado ahí, Jorge? Mira, yo creo que, bueno, también aquí hay distintas miradas respecto a lo que ha ido ocurriendo, no solamente en Ancud. Este es un fenómeno a nivel nacional. En algunas comunas se nota más que otras, ¿ya? En nuestra comuna de Ancud es crítico. Sí, ¿ya? estamos de acuerdo. Yo creo que también pasa por ciclos. A veces también podemos hablar de modas en que también quizás el apoderado, más que ver el fondo, digamos, del proyecto educativo de la escuela, de ver los apoyos que mi hijo o mi hija pueda tener, vemos quizás algo más visual. De repente hay marketing, se ofrecen cosas que son quizás menos importantes, pero a la hora de elegir me dejo llevar también hasta por el estatus social. También. ¿Ah? También. Eso Así también es. influye, Ok. ¿ya? Y a veces, y hoy día estamos en otra situación que no se daba quizás, o sea, no se daba cuando nosotros estudiamos, de que hoy día el joven o el niño o la niña tiene mucho que decir o dice a qué colegio quiere ir, y esa decisión muchas veces se ve influenciado por el grupo de amigos, Por el grupo de amigos, fundamentalmente. por otras Fundamentalmente. razones que no tienen que ver con el fondo, ¿ya? Exactamente. Por eso que cuando analizamos, e incluso tomando como parámetro el CIMSE, nos guste o no nos guste, porque vuelvo a decir, hoy día es la única herramienta que tenemos, con similares resultados, incluso con mejores resultados en el área municipal. Sin embargo, la demanda de matrícula no es tal, pero que tiene que ver con eso. Ya hay varias variables, porque hoy día tenemos, por ejemplo, como tú lo mencionabas, cubierto, yo diría casi el 100%, bueno, para no ser tan absoluto, el 99% de la necesidad de movilización que nos han planteado la escuela. Evidentemente que con los resguardos no lo podemos ir a buscar a cada uno en su casa, ¿te das cuenta? Pero sí con el acercamiento lo más próximo a sus barrios y a sus escuelas, cosa que nunca lo tuvimos nosotros, No, por ejemplo. Por supuesto. ¿Ya? O sea, Entonces sí. hay una serie de factores que influyen, pero creo que hay también un tema social importante a la hora de decidir, ¿ya? Y en eso influye también el tema social es fuerte e importante. Yo te quiero hablar un poco de la reforma educacional. Yo no me quiero meter a cuestionar la reforma educacional, ni que está bien, ni que está mal, pero uno de los objetivos que se argumentaron era emparejar la cancha y que las reglas del juego sean mucho más justas para el sistema municipal. Se está produciendo ese empate en la cancha. Yo no quiero criticar la reforma del gobierno, porque no me quiero meter con la señora, porque
¿ya? Pero el discurso original, los argumentos, yo me acuerdo clarito el discurso de Frey también, yo me acuerdo del tema de la reforma educacional, la jornada escolar completa, me acuerdo clarito y sé que el objetivo no tiene nada que ver hoy día, no se ha cumplido. El gobierno no cumplió con el argumento, y en este caso el argumento más importante quizás era emparejar la cancha, y lo escuché muchas veces en el discurso. Por eso le pregunto ahora, con la reforma educacional funcionando, ¿se está produciendo? Mira, yo creo que esto ha ido avanzando paulatinamente, no se ha concretado con su totalidad. También tú me preguntabas por la jornada escolar completa y yo dije que el objetivo al principio el objetivo fundamental era, ¿no es cierto?, tener un desarrollo más integral del estudiante. Más deporte, más esparcimiento. Eso se fue sin tareas para la casa, me acuerdo. Exacto. Sí. Y eso se fue desvirtuando por distintas presiones, sí. Sobre todo por el tema de los resultados. Y yo creo que, de mi punto de vista, lo que también ha ido haciendo variar mucho la reforma es que se ha hecho la reforma de la reforma. Exactamente. Cosa que ha confundido a los apoderados, pero también ha confundido a los profesores, porque todavía no terminábamos una reforma y ya empezamos con otra reforma. Exactamente. ¿Ya? Entonces, incluso, para que tú sepas, no me acuerdo con exactitud, pero en quinto básico en algún momento se produjo que estábamos terminando un ciclo con la reforma, estamos hablando de contenido sí. Duro, ¿sí? Y ya venía la otra reforma en ese mismo año. Entonces algunos profesores decían, ¿qué hago? ¿Paso los contenidos con la reforma que está terminando o con la que está empezando? La que está empezando. A ese nivel de disyuntiva se encontraron en algún momento. ¿Te das cuenta? Bueno, eso ya pasó, ya se fue dando de esa manera. Ahora, yo creo que estos son procesos. En educación, los procesos son lentos. ¿Lentos? Lentos. Okay. Se requiere un mediano, largo plazo. Los resultados no son inmediatos. ¿Ya? Y puede ser que no sean inmediatos porque en estas reformas se ha considerado poca participación de profesores, que son los que un poco saben mucho más de educación que los mismos legisladores, incluso que el Ejecutivo. Bueno, esa es una de las causas. Pero yo creo que puede haber falencia ahí por eso, porque... bueno, pero fundamentalmente este tema, hablando de la reforma, hay algo que causa confusión hoy día, y digo confusión porque yo he hecho algún par de llamadas y algunos no terminan de comprender esta otra novedad. Me es muy similar a la reforma tributaria cuando yo llamo a alguien para que me la explique. Es el nuevo sistema de matrícula para la admisión del 2018. Ya. Bueno, eso es parte de la reforma. Pero fehacientemente he llamado a un par de personas para que me la expliquen y me dicen que todavía no la pueden explicar porque todavía no la terminan de entender. Pero ¿cómo es eso? Entonces, ¿cómo lo voy a llegar a entender yo como apoderado? Sí. ¿Ya? A ver si podemos de alguna manera conversar sobre este tema, porque la gente ya empieza a inquietarse, porque de a poquito se va sabiendo, los apoderados empiezan a saber que tienen que ahora la admisión va a ser de otra manera, la forma de acceder al colegio de otra manera absolutamente no tradicional. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Teresita. Bueno, a ver, yo complemento. Quizás eso es lo último que ha llegado, y la verdad que han habido algunas capacitaciones al respecto, sobre todo en nuestra corporación. Ya se ha hecho y lo estamos tratando de ir entendiendo de a poco. Lo medular aquí es que la postulación para un establecimiento, ¿cierto?, se va a hacer en plataforma, en línea. Ya. ¿Qué pasa acá? Que la capacidad que tenga ese establecimiento con la cantidad de alumnos que necesita, esos son los que van a postular. Ya un apoderado, si bien puede haber una diversidad de establecimientos, pero por allí, para encuadrarlo o enmarcarlo dentro de un límite, se establece que puede postular a 2 establecimientos. ¿Ya? 2 establecimientos. Sí. O sea, yo soy apoderado. Pongámoslo, sí. Me voy a poner de ejemplo. Yo soy apoderado. Quiero que mi hijo ingrese a este establecimiento, sí. al establecimiento educacional A. Sí. Claro. ¿Ya? Porque el establecimiento educacional A, por ejemplo, está en el tema intercultural y a mí me interesa el tema intercultural. Sí. Pero ese A tiene 5 cupos. Sí.
Pero no Sí. solamente va a ser tú, pueden haber 20 que están 20, postulando. perfecto. Pero a mí me interesa ese por el tema intercultural. Exacto. Ahora, Y resulta que si yo, por ejemplo, me inscribo en ese, y se llenan los 5 cupos y no alcanzo a entrar, ¿qué pasa con...? ¿qué pasa con Sí. Me mandan a otro, Bueno, hay un pero a mí periodo... me interesa lo intercultural y me pueden Sí, mandar te a pueden otro. derivar a otro. Queda- Hay un periodo en fechas, Ok. ya que está dado. Ya, si se completa eso y en la cual no queda tu pequeña, tu pequeño, en el que tú quieres, ¿cierto? Te pueden derivar a otro que tú no tienes interés allí. Pero también hay otra fecha que viene posterior, ya, y hay el famoso llamado aleatorio y de acuerdo a los ciertos requisitos. Si tú ya tienes un hijo allí, uno de los requisitos es como eres apoderado, ok, tienes una cierta prioridad. Quizás acá son los nuevos los que tienen un poco más de incertidumbre, pero en nuestra comuna... El problema es que siempre van a haber nuevos. Sí, si acaso estamos hablando de los municipales, nosotros tenemos capacidad suficiente dentro del establecimiento para completar la cantidad de alumnos. Aquí la ya. excepción que tenemos es en el Tienes razón. Bicentenario, porque la verdad que ahí se está subiendo mucho la matrícula, y allí ya realmente está la capacidad de tope de salas ya está llegando a un límite. Hay mucho interés sí en llegar allá, establecimiento que cuenta con una buena matrícula hoy día, pero en definitiva, ¿qué va a pasar? Llegado al periodo final de toda esta cosa del sistema de admisión, el apoderado igual puede ir a matricular a cierto establecimiento porque tampoco, acordémonos que está la ley de inclusión, si bien hoy día aparece paralela esto de la admisión en línea, pero a ti no te pueden rechazar donde tú quieres matricular a tu hijo. Perfecto. Al final En igual ese caso, en la ley de inclusión. Sí, pero hay que cumplir con el requisito. Ok. Sí. ¿Están contentos ustedes con esto? ¿Están conformes? ¿Les acomoda? ¿Les No gusta? No, en mucho, realidad, no. como todo Un sistema poco engorroso nuevo, al inicio. está siendo un poco engorroso, como Sí. dice mi colega. ¿Pero es perfectible o esto ya está...? Sí, es Sí. perfectible. Sí, ya. Yo creo que hay que esperar un poco. Como toda cosa nueva requiere su marcha. Sí, sí. Es primer año que se hace. Sí. También quiero abundar en lo que dijo Teresita, era de que no es en cualquier curso, se va a iniciar, esta es una etapa inicial, ¿Ya? es en prebásica, kinder, prekinder, primero básico, séptimo y primero medio. Exacto. Ya. No es en todos los cursos. No. El resto de los cursos, la matrícula es tradicional como se ha venido haciendo. Perfecto. Obviamente ya. que esto va a ir avanzando en el tiempo, ¿ya? Se va a empezar con estos cursos iniciales, por así llamarlo, tanto en prebásica como en enseñanza media, que son los cursos que deberían usar este sistema. Ahora, lo que sí, a nosotros igual nos quedan algunas dudas, por ejemplo, evidentemente que hay escuelas nuestras y liceos que tienen capacidad física para recibir a todo lo que postulen. Exactamente. Pero también hay situaciones muy específicas donde los cupos son limitados y cada establecimiento tiene una capacidad física instalada, autorizada, porque tenemos que cumplir con ciertos parámetros de superficie, no es llegar y colocar niños en la sala de clase. Hoy día está más o menos, se calcula por normativa que tiene que haber 1,2 metros cuadrados de espacio en una sala por niño. Está reglamentado. Está reglamentado y corre igual para particular, para relacionado todos, público. para todos, Ok. ¿ya? Y eso está ¿Y sujeto, se cumple? está sujeto a fiscalización. Nosotros tenemos que cumplirlo. Ustedes se cumplen. Tienen Tenemos que procedimiento buena cumplirlo, ganancia. exactamente. Ok. ¿Ya? Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que de todas maneras hay una capacidad física que tiene su límite, ¿ya? Por lo tanto, si yo quisiera matricular a un niño en primero medio y en el colegio que yo quiero ya llegó a su capacidad física límite, ya no se puede hacer más. Entonces, aunque el sistema diga que tengo el derecho de postular, pero hay un asunto físico que te impide tener más alumnos dentro de la sala. Entonces, necesariamente el sistema tendría que derivar a un colegio similar, de similares características, en una ciudad. El problema está es cuando no existen otros colegios con esas claro, características. por lo tanto, en la práctica, práctica, si el estudiante no ingresa al colegio o liceo que yo quiero matricularlo, va a tener que matricularse en otra escuela de la ciudad,
ya incluso a lo mejor sin la característica que yo quiero como apoderado. Entonces, en ese sentido, el sistema tiene su límite, no es digamos, tan efectivo cuando existe este problema de capacidad física. Interesante el tema, porque yo sé que esto va a dar esto está iniciándose, Sí, la opinión está pública todavía no iniciándose. se empieza a inquietar, pero es indudable que yo creo que esto no hay que ser pitonizo, va a pero no va a traer acomodarle a los chilenos. Uno por complejo y otro porque no tiene esto es totalmente impersonal, porque ahora se postura en línea. Y se supone que hay una relación con el establecimiento, donde uno, incluso la apoderada puede ir al establecimiento, ver cómo funcionaba, qué sé Sí. yo, Correcto. y llevar a su niño al establecimiento que consideraba que tenía el proyecto educacional que se ajustaba a lo Sí, que la familia sí. pretende. Y mencionamos algunos colegios acá justamente. Sí. Ojalá que esto se pueda perfeccionar. Sí, creemos que sí. Yo creo que van a haber situaciones que hay que corregirse en el camino. Yo por ahí vi unas notas en ciudades grandes, más grandes, porque Sí. esto ya hubo un programa piloto el año pasado en varias ciudades. Ah, ya hubo programa de Sí, piloto. Ok. nosotros somos segunda generación. La segunda. Sí. Se supone que ya se han perfeccionado algunas cosas. Sí, porque se daba, por ejemplo, que en ciudades grandes, claro, yo puedo tener una escuela de similar característica, pero a lo mejor queda en el otro extremo de la ciudad. Exactamente. Por ¿Cómo eso lo la hago? Ese es un ventaja. pero. Entonces te ese es dicen, un pero. ni un problema, tiene vacante en la escuela B, pero la escuela B queda en el otro extremo. Exactamente. ¿Cómo lo hago? Entonces ahí, y te dicen, ahí tiene matrícula y está con su matrícula y está matriculado su Ok. hijo. Pero esto va a haber que perfeccionarlo. Bueno, hay Claro. cambio de gobierno, no sabemos quién va a ser el próximo presidente o presidenta de la República, pero indudablemente que van a tener que poner acento en este tipo de cosas y hay que recoger todas estas decisiones Hay cosas como, apelando a las bases. como docente tampoco que no recibimos todos gratamente. Yo creo que es una de las cosas más, a ver, no tan exacta. Siempre se centraliza. Y en ciudades grandes donde el universo de estudiantes es amplio, porque también hay una cantidad de establecimientos también, es cierto, de particular subvencionados, Sí, pagados o municipales. Entonces se produce eso. No hace cuántas semanas vimos a través de televisión apoderados haciendo colas inmensas de uno varios días en Sí. Santiago o en ciudades grandes para inscribir en matrícula de repente 10 alumnos y había 50 en una cola. Entonces, bueno, nuestro país ha improvisado demasiado en lo que es reformas educativas. Como decía Exactamente. don Jorge, no se termina, los docentes no terminamos de asimilar una cuando ya estaba la otra encima. Bueno, no le pasa a los docentes, los No, chilenos sí. estamos medio trastornados con tantas leyes que no generalmente se socializan, ha digamos. venido todo vertical. Sí, Entonces, correcto. cuando no hay participación de abajo y no se recogen inquietudes, Justamente. pasa Yo eso, creo que sí. por ahí viene Sí. el error. Hablemos un poco de la jornada de PADEM. A ver, Sí. ¿qué ha pasado ahí con el PADEM de este año? A ver, yo quiero partir un poquito, Sí. don Jorge. Ayer nosotros tuvimos una jornada muy provechosa, muy buena. ¿Quiénes participan en el PADEM para que la opinión A ver, pública? fue bastante participativo, que en el fondo es el objetivo del PADEM. Prácticamente los consejos escolares de los establecimientos, Ok. que está compuesto obviamente por directivo, docente, asistente de la educación, apoderado, alumnos, de representantes. Pero también el PADEM involucra que tengan que estar presentes en su elaboración o en su diagnóstico organizaciones sociales. Y entre eso, obviamente, juntas de vecinos, también estuvieron presentes educadoras tradicionales que imparten lengua indígena en los establecimientos, Lonco, el área de salud también estuvo presente allí, nuestros concejales, que fue bastante grato recoger la inquietud de ellos, que era la primera vez de varios que llevan algunos periodos acá participando en un PADEM. Mira qué interesante. Por lo tanto, para nosotros como corporación y en esta nueva administración, en esta primera parte satisfecho del trabajo que se hizo, muy serio, muy consciente y muy aterrizado. Ok. Y el PADEM, contémosle a la opinión pública, ¿qué es lo que persigue año a año? Sí, mira, yo quisiera partir de algo un Ok. poquito anterior, Ok. bien simple, pero nosotros en educación y en salud, pero bastante en educación, usamos muchas siglas. Sí. Estamos hablando de PADEM, pero a lo mejor nuestro auditor televidente... Ya, contémosle qué es, ¿qué es el consigue PADEM? El PADEM es una sigla que significa Plan Anual de Anual Desarrollo Desarrollo. Educativo Municipal. Ok. Ese es su
su título, ¿no es cierto? Como su nombre lo dice, es como el rayado de cancha de lo que queremos hacer dentro de un año. Okay. Si bien es cierto, nació así, con ese espíritu en la ley, en el estatuto docente, en una modificación del estatuto docente, hace ya un par de años, bastantes años. Hoy día se ve al PADEM como un instrumento de planificación, ya no solamente a un año, sino que a un mediano plazo, en lo posible, ¿no es cierto?, proyectar un PADEM a 3, 4 años, ¿ya? Que en el fondo están los grandes lineamientos y las políticas de la comuna, lo que quiere desarrollar en los ámbitos de la educación pública en este caso, ¿ya? Contiene una serie de datos, por supuesto, como todo plan, es un instrumento que posteriormente, una vez que está elaborado desde el punto de vista técnico, tiene que pasar para el análisis y la aprobación del Consejo Municipal. Así lo estipula el propio estatuto docente, que tiene que ser aprobado por el Consejo Municipal. Por el Consejo Municipal. Exacto. Pero de la importancia que participen también. Sí, por eso que es sí, importante que los concejales participen desde el origen, ¿ya? Y nosotros hemos propiciado, como desde el Departamento de Educación que dirige la señora Teresita, y obviamente desde la mirada de nuestra administración, la mayor participación de los actores que tienen que ver con el sistema educativo. Y cuando hablamos de educación, en el fondo es toda la comunidad, Sí. ¿ya? Porque toda la comunidad está involucrada en el tema de educación. Sí, absolutamente. Entonces, evidentemente, que tenemos que invitar a representantes de instituciones y de organizaciones que hoy día, ¿no es cierto?, están mucho más cercanas al tema de educación. Y existe hoy día, porque mucha gente a lo mejor desconoce, que ya también hace unos años, dentro de cada escuela y cada liceo existe un consejo escolar. ¿Ya? Y ese consejo escolar está representado, o están los representantes de cada estamento: padre y apoderado, estudiante, docente, profesores, asistente de la educación, directivo. Y si el consejo escolar de un establecimiento considera integrar algún otro agente de la comunidad, puede hacerlo libremente. Por ejemplo, un consejo escolar puede decir: mire, nosotros vamos a invitar a nuestro consejo a carabineros, a los bomberos, a la junta vecino, a un comité o alguna otra organización que esté, a la gente del área de salud, por ejemplo, que nos colabora, o alguna otra institución. Lo puede hacer libremente, ¿ya? Entonces, nuestra base de trabajo de PADEM tiene que ser esta organización interna de los establecimientos, donde está representado cada estamento, además de otras organizaciones que consideramos necesarias, como la Junta de Vecinos, ¿no es cierto?, y otras, los jardines infantiles también, lo incluimos en este trabajo de PADEM. Ahora, esta primera jornada, que en realidad es la segunda, porque se hizo una previa en cada establecimiento, y ayer se hizo un ampliado, ¿no es cierto?, donde se recogieron muchas inquietudes, yo diría en dos grandes líneas, porque fue como la idea cuando nos pusimos a pensar, bueno, ¿en qué va a consistir la jornada? Una idea central era hacer un diagnóstico autocrítico de cuál es la realidad de la educación hoy día pública municipal en Ancud. ¿Ya? Okay. Una mirada, una foto, ¿cierto?, de cuál es nuestra situación general. Y de ahí, en una segunda mirada, ¿qué es lo que soñamos? Porque a pesar de los problemas, las dificultades que podamos tener, también tenemos que tener la esperanza y proyectarnos en mediano o largo plazo qué es lo que queremos también, cómo vemos para adelante la educación, qué cosas nos gustaría mejorar. Pero esto tiene que ser pensado entre todos. Esto no, para que lo hagamos realidad, lo hagamos carne, lo hagamos propio, todos tienen que sentirse involucrados de una u otra manera. De lo contrario, es letra muerta. Nosotros no sacamos nada desde la corporación. Sacar un decreto, sacar un PADEM, hecho entre nosotros, y después hacerlo llegar a la escuela. Entonces, ¿qué siente los directivos, los profesores? Esto no
¿de qué me están hablando? Esto no es nuestro, esto lo hizo alguien, pero no es nuestro. Entonces, es interesante. es al revés el ejercicio. Sí. Y en eso hemos comenzado con este trabajo. Me parece muy bien desde el punto de vista participativo, pero ahora me imagino yo con tantas buenas ideas que deben llegar a este PADEM, ¿cómo se hace para consensuar todos estos puntos y llevarlo a un plan finalmente? Bueno, ahí está también la dificultad, pero también el trabajo técnico de nuestro Departamento de Educación y obviamente de los directores, porque después en algún momento vamos a tener que ir obviamente haciéndolo más técnico. Aquí depurando pero todo ya esto, tenemos el ¿cierto? insumo, Así tenemos es. insumo. Y hay evidentemente acciones que se pueden realizar en un año, pero hay otras que van a tener que ser realizables en un mediano o en un largo plazo. Ah, ok. Ya no puede ser todo satisfecho en forma inmediata. Algunas van a requerir análisis más, para su aplicación, me imagino. más otros análisis más específicos. Perfecto. Por ejemplo, ayer salió un tema, ¿qué proyección le vamos a dar a la educación técnico profesional en la comuna? Tema. Interesante tema. Sí. Claro, porque podemos tener distintos sueños, quizás nos gustaría tener distintas carreras técnicas, pero también tenemos que ser realistas. Es Si es decir, viable o no es viable. primero tenemos, claro, si tenemos infraestructura, ¿cierto? Si no tenemos la infraestructura, bueno, tenemos que conseguirla, porque eso no podemos, En el aire no se en puede el aire construir. no podemos construir castillos, ¿no es cierto? Claro. Segundo, si tenemos las condiciones, pero además si tenemos del resto de la comunidad educativa, y para eso hay que hacer algunos tipos de encuestas, algunas reuniones focus group también, en algunas, si es que tenemos eco en la comunidad educativa. Exactamente. Porque nosotros podemos estar pensando en tener, no sé, voy a decir algo un poco anecdótico si ustedes quieren, podemos tener una especialidad en astronomía. En astronomía. Porque a lo mejor a mí me gusta la Claro, astronomía, ¿por cierto? probablemente. ¿Te das cuenta? Pero a lo mejor la comunidad dice, no, pues esto no es lo que necesitamos nosotros. Exactamente. A nosotros nos interesan cosas más reales. Entonces, podemos tener todo para tener un técnico en astronomía, pero no es lo que necesita. No es lo que no es- necesita la comunidad. O sea, Entonces- probablemente caiga un astrónomo. Claro, y capaz que ninguno también. Capaz que ninguno. Entonces, Con tantos días nublados. poco acá. Entonces, esas Claro. cosas todavía van a requerir más análisis. Si bien es cierto, estas jornadas sirven para Pero sacar... súper bueno que se haya planteado esto Sí, del por tema de supuesto. una proyección de carreras Sí. técnicas. Es muy bueno que se haya planteado Sí. porque nos obliga a entrar al análisis. Así es. Y al entrar al análisis y estudio, algo bueno siempre sale. Algo va a tener que salir. Algo va a tener lo, que salir. Lo que se requiere es el tiempo, reunirse, armar los equipos necesarios y después también hacer una serie de acciones, incluso hasta estudios de mercado, Estudio en de algunos mercado, Por casos. supuesto. Porque, Se corresponde. por supuesto, Pero hay una dependiendo inversión. de lo que estemos hablando, porque tampoco se trata de sacar técnicos para que posteriormente no tengan campo fuente laboral. No, por supuesto. Eh, hay un acto de responsabilidad Sí. también. Así es. Y es un riesgo también. Claro. Hay que reducir el riesgo con estudios que sean más exhaustivos. Claro, y eso requiere un tiempo. Eso Ok, no se pero hace- ¿surgieron algunas ideas de carreras técnicas? Sí, Sí. Por ejemplo, vamos a adelantarle algo. Por a ver si ejemplo, compartimos o no compartimos la Por ejemplo, turismo salió por allí. turismo. Sí, algo que tenga que ver con medio ambiente, ecología, algo así. Ok. Bueno, yo creo que viendo más o menos el sello que se quiere implementar en la comuna, creo que en esas líneas va. Y así, cada uno de acuerdo a la realidad que planteaba, por eso que fue la participación tan diversa y las opiniones que se fueron consensuando, porque al final el trabajo se plasmó a través de un plenario Ya. y allí cada grupo dio a conocer la debilidad y fortaleza que tiene ok. y las propuestas. Dentro de las propuestas son los insumos que nosotros vamos a ir recogiendo para empezar a ver las coincidencias entre grupos, ¿verdad? Y el trabajo posterior, como decía don Jorge, a las unidades educativas. Ok. También este PADEM, hacía algún par de años, yo recuerdo que en alguna oportunidad participé, pero luego se empezó a elaborar, parece, en grupos más pequeños o entre un par de personas. La idea es que se trabaje en sí, se monitoree, porque las acciones se van a ir levantando de acuerdo a lo que se recoge. Que se haga de forma transparente. Y que se evalúen, porque las acciones no siempre se van a llevar a cabo. Entonces,
algunas requieren recursos, ¿verdad? Sí. Y ese seguimiento tenemos que hacerlo, y obviamente la evaluación también va a mostrar, ¿cierto?, cuáles fueron las situaciones que no se llevaron a cabo. Ok, me imagino que han aparecido buenas ideas. Muy Sí, de buena todas idea. maneras. Este Padem. Yo creo que el ejercicio de ayer fue muy provechoso. Ujú. Por lo menos recogimos varias opiniones en el sentido de la participación. También hay que ser realista en no crear falsas expectativas. Así es. Yo Ok. creo que en eso tratamos de ser también claros, pero eso no nos puede impedir a no soñar en mejorar las cosas. Yo creo que cuando uno pierde la capacidad de soñar, ya es porque no, No, porque- ya no sé, ¿qué hacemos? Ya Entonces, no- ya, lo que yo quería decir, sí, que como todo plan, es siempre todo plan de trabajo, llámese PADEM, en salud tenemos un símil, que es el plan de salud comunal. plan de ¿Ya? salud comunal. Sí, también es Ok. otro instrumento que en algún momento podríamos conversar Vamos a sobre eso, conversar es para sobre otro para programa. Pero también es otra, Ok. también tiene que, es como el símil de en salud o al PADEM de educación. El tema es que como todo plan es perfectible, que tampoco se crea que es todo dogmático en relación a lo que pueda salir como trabajo de cierto plasmado en un instrumento. Está sujeto a evaluación, como decía Teresita, y ahí veremos qué cosas resultan y qué cosas a lo mejor requieren más tiempo, porque a veces uno planifica y dice en un año quiero lograr esto, pero a veces distintos factores te impiden Y aparte y de financiación. tienes que Ok. darle más tiempo, Ok. por ejemplo. Ok. Oye, vamos a conversar, también vamos a hablar de, oye, ¿qué pasa? Que esto de educación abre una Sí, Muchas cosas. Oye, bueno, Tiene hay muchos inquietud temas. de algunos de personalizar la educación en algunas áreas, acentuando más en lo propio, en lo territorial, en el Sí. archipiélago en este caso. Eso da para conversar en También. otro programa. Sí. Les quiero preguntar si cuándo se inicia el proceso de matrículas en los diferentes colegios municipales. Mira, el tema, como tú tocaste el tema de Sí. la admisión, se inicia ahora en septiembre, En septiembre. alrededor del 25 de septiembre, hasta octubre, ¿cierto? Mediados de octubre. Después hay otra fase, ¿no es cierto?, donde se revisan las situaciones que están, lo más probable que hay situaciones como ya las que ya conversamos, que no van a estar resueltas inmediatamente. Perfecto. Algunos apoderados van a querer revisar su tema, pero las matrículas propiamente tal, normales, digamos, que no tienen que ver con el tema a través de la web e internet, Sí. generalmente al término del año escolar, y el año escolar normal termina el 15 de diciembre. Ok. Hay varios establecimientos ya, de hecho el día de hoy, Ya. como fue un día de suspensión de clase, este día de suspensión de clase hasta el momento, hasta la hora que yo salí de la oficina, es con recuperación. Con recuperación. ¿Qué ya, significa sí. eso? Que se alarga un día más, un día hábil más el año escolar. Ya no va a terminar el 15, sino que va a terminar, el 15 me parece que era un viernes, por lo tanto debería estar terminando 18. el 18. El 18. Ok. Para muchas escuelas, y otros van a terminar más tarde porque Sí, tienen que sí, recuperar situación otros días. especial. Esto gracias al cambio climático, ¿eh? Sí, Gracias bueno, al cambio climático. pero eso es. Ya. Oye, muy interesante. Ustedes vuelven la próxima semana a conversar de otros temas. Vamos a plantear otros temas que interesante para que la gente también pueda hacer sus preguntas, las dudas, que le vamos a dar tiempo a las personas para que puedan elaborar todas las preguntas que tengan respecto a lo que ofrece la educación municipal, que como vemos en realidad tiene un abanico de posibilidades bastante entretenidas. Y solo falta darlas a conocer. Así Sí, es. solo falta darlas a Así conocer. es. Bueno, yo quiero agradecerles por haber venido hoy día hasta nuestro set de televisión a conversar de educación. ¿Qué tema más reconfortante hablar de educación? Así es. ¿Ah? Hay temas pendientes como inclusión, el tema que hablamos anterior y otros temitas ahí que me interesaría mucho abordar en un próximo programa. Muchas gracias por haber estado acá. Sí, muchas gracias, Claudio, también por la invitación, y evidentemente quedamos a disposición, ¿no es cierto?, del programa para abordar otros temas. También podemos comprometer a otros profesionales y a otros docentes, incluso si ustedes estiman, a otros establecimientos que puedan venir a hablar en temas más específicos. Nosotros hemos hablado en cosas generales hoy día,
como punto de partida, pero hay muchos temas en educación, Sí, da para por mucho. supuesto, por supuesto. Bueno, que viva la educación y que ojalá la educación comience a ser un clásico, recuperando todo lo bueno que tenía la educación de antaño. Oye, que sus niños lean más, que lean un poquito más. ¿Ah? Mire que leen 5 líneas y ya están estresados. Hay que hacer el ejercicio también en la casa, hay que colaborar un poco. ¿Ah? Menos tablet, menos televisores y al menos un poco de lectura. Si no estamos pidiendo mucho, una hojita por lo menos al día sería bastante interesante. Si usted quiere 3 estrofas, pero chupaya que le hace bien a las neuronas cómo se ejercitan cuando se lee. ¿No es así? Yo Así quiero es. Así Así es. agradecer también, Claudio, y quizás no es una frase cliché, pero la educación comienza en la casa. Sí. ¿Ah? Nosotros somos complementos para orientar las políticas nacionales respecto a este tema, pero la educación comienza en la casa desde la cuna. Por lo tanto, aquí son esfuerzos mancomunados que se deben Por dar. supuesto. Agradecer Por supuesto. la instancia de la invitación, de poder hablar un poco el tema. Ya sabemos que tiene muchas subtemas allí y no creo que sea la única vez. No, y ¿verdad? aparte que estamos todos comprometidos Sí. en que todo esto mejore y por supuesto Así es. tener un mejor ANCUD. Cuando hablamos de educación hablamos de la formación académica de personas. Estamos empeñados en eso. Estamos empeñados todos Sí. en eso y ojalá que todo esto resulte como tiene que ser. Ahora bien, en la casa usted enseña lo más importante, ¿ah? A respetar a las personas. Otro tema también que tenemos algunas falencias, sobre todo a los pares y a las personas mayores. Respetar a los docentes, a los profesores, a los asistentes de la educación, en fin. Pero evidentemente que en la casa parte todo. Muchas gracias, Teresita, por haber venido. Teresita Paredes, directora del área de educación de la Corporación Municipal de Educación. Don Jorge Uribe, el secretario general de la Corporación Municipal de ANCUD. Muchas gracias por haber estado acá y por supuesto los invitamos con otro tema la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Nosotros continuamos aquí en Temas y Gente Regional, dentro de un rato más ya con el final de este programa.